Bueno, oficialmente le damos la bienvenida a todos los que están aquí presentes y también a las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Sean bienvenidos a este tiempo en la casa del Señor con todos los que estamos aquí presentes como familia. Amén. Quisiera saber si hay alguien que nos está visitando en esta mañana, alguien que ha sido invitado, alguien que ha sido traído aquí. Levante su manito, a ver, quiero ver su mano levantada. ¿No hay nadie? ¿No han invitado? Amén. Nadie. ¿No ha venido nadie? Amén. Aquí hay una invitada, vea, démosle un aplauso al Señor. Amén. Bien. Bien, mis hermanos, voy a pedirle a nuestra hermana que nos ponga la primera diapositiva de la que le mandé para hacerle un recuerdo de lo que hemos estado tocando la semana pasada. Bien, el tema que estamos tratando es muy importante, más que todo para la vida práctica de nosotros como cristianos. Mire que, sacando cuentas más o menos, con este tema ya llevamos como 5 o 6 semanas. Y espero en este día terminar esta temática, digamos esta serie. Yo no soy muy dado al asunto de hacerlo medio ahí, pero es como una serie que hemos llevado, ¿no? Entonces, es muy importante para nuestra vida práctica, porque en el cristianismo no se trata tanto del conocimiento. Claro que hay que tener conocimiento, pero que el conocimiento evolucione en nuestras vidas y se vuelva una práctica, de tal manera que usted pueda decir, como un ejemplo, no sé dónde está ese versículo, pero yo lo practico. No sé si me hago entender. Por ejemplo, usted dice, no sé dónde está ese versículo de amar a los enemigos, pero yo los amo. Amén. O sea que ya lo ha hecho usted carne en su vida. Ya la vieja carne salió, ahora es una nueva carne espiritual. Amén. Denle un aplauso al Señor. Entonces, mis hermanos, nosotros estuvimos viendo, todo este tiempo hemos tenido el asunto de, primero, reconocer que aún como cristianos la carne está tan presente en nuestra vida. Y ese es nuestro desafío, hacer morir las obras de la carne. En otras palabras, crucificar la carne y dar muerte al yo. Por eso es que Pablo dijo, ya no vivo yo. Vamos a contextualizarlo. Ya no vive el yo mío. Por ejemplo, ponga ahí su nombre. Ya no vive Felipe, ahora vive Cristo. Ya no se hace lo que quiere Felipe, ahora se hace lo que quiere Cristo. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén. De eso hemos tratado. Y decíamos que hay 3 procesos que regularmente suceden. Y dijimos que estos procesos están sucediendo en nuestra vida de cuando en cuando. Así que alguien dijo esto y yo estoy de acuerdo con eso. El cristiano dice, está saliendo de la prueba, o está entrando en la prueba, o está en medio de la prueba. Pero siempre estamos en prueba. No sé si usted entendió eso. Así que usted identifique, ¿está en medio? ¿Está saliendo? ¿O está entrando? Pastor, yo hace tiempo que no estoy en esos 3 tiempos. Preocúpese porque a veces nosotros malentendemos. Creemos que la vida del cristiano cuando se dice está en victoria es que no estamos. El asunto es que estar en victoria es porque estamos y estamos venciendo en el poder del Señor. Amén. Entonces decíamos que primero Dios saca a la luz lo que la carne oculta. Por eso a veces sufrimos esos bochornos porque somos avergonzados. Para bien, en el Señor todo es para bien, aún los fracasos. Dios los transforma en victoria, en lecciones, en ejemplos. Entonces, lo primero es que Dios saca a la luz, nos lleva a quebrantarnos, a decir Señor, a reconocer verdaderamente, porque a veces los procesos son para que verdaderamente nosotros reconozcamos que le hemos primeramente fallado al Señor.
Y lo tercero es que estamos dispuestos, Señor, a pedirle al Señor. Señor, por ejemplo, hace un momento cantaba esa canción, Señor, llévame a las cámaras de amor, todo eso. Señor, llévame a la cruz contigo, porque ya no soporto esta forma de ser mía, que como cristiano no me deja avanzar. Entonces son los tres procesos. Y la semana pasada puntualmente vimos que eso se había cumplido en la vida, como ejemplo, en la vida del rey David, del rey David. Vimos que Dios, cuando él creía que tenía todo oculto, usted sabe a qué me refiero. Segunda de Samuel, capítulo número 12. Él creía que todo estaba oculto. ¿Qué era lo oculto? Había mandado a traer a una mujer. ¿Se acuerda que yo dije que cuando los reyes salen a la guerra, él se había quedado en casa? Y se había asomado a su balcón, había visto a la Besi. La había visto a la Besi bañándose. Y la mandó a traer, tuvo relación con ella, intimidad con ella. Esta señora salió embarazada, pero esta señora tenía un marido que estaba peleando por él. O sea, en vez de él estaba peleando en la guerra. Y él hace lo que hace. Y ahí usted puede leer la historia. Así que, por último, terminó embarazándola, terminó adulterando, embarazando a la persona y matando al esposo. Entonces, todo eso aparentemente lo tenía oculto. A veces nosotros creemos que, dice la Biblia que nada hay oculto debajo del cielo aquí en la tierra. En algún momento, para nosotros como cristianos, por la misericordia de Dios, Él nos saca. Porque es como una piedra en el zapato que te va a estorbar toda la vida. Así que Dios toma un momento. Por eso le digo que esto ocurre de cuando en cuando. Cuando Dios ve necesario tratar con un asunto en nuestra vida, como se llame, puede ser carácter, puede ser cosas ocultas. Y yo di mi testimonio de algo que había ocurrido en el 2010. De 10 años atrás había pasado eso. Y mira, a los 10 años yo todavía no era ni pastor y pasó algo que en el momentito, no sé si me hago entender, en el momentito, yo no lo entendía. Pero conforme fue pasando el tiempo, Dios me hizo ver, mira, son cuestiones que están allí, cuestiones que tú hiciste hace 10 años, actitudes que tuviste con tu prójimo, con otra persona como cristiano. Y yo tuve que ir aceptando eso. No, sí, actué mal. Y de pronto esa actitud mía dio lugar a acciones de otras personas. Recuerde que Dios nos lleva siempre a la perfección. Filipenses 1:6 dice así Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de su venida. Si usted, como lo era yo, si usted, como lo era yo, a veces quiere dejar las cosas a medias, déjeme decirle que con el Señor usted tiene que cambiar su mente. Porque yo en alguna vez le dije, Señor, ya eso déjalo ahí nomás. O sea, en otras palabras, déjame con esa conducta. Y el Señor dijo, no, es mi nombre el que está allí. En tu vida es mi nombre. Y mi nombre tiene que ser exaltado. Yo soy la perfección. Entonces, vimos cómo se presenta todo eso en la vida de David. Y terminamos prácticamente con la humillación de él. En el Salmo 51, usted le mandé de tarea a leer. Como él dice, no, primero reconoce que cuando uno peca, sea adulterio, a quien ofende primero no es a la esposa, no es a la familia, no es a los hijos, no es a la sociedad. El primero que ofende es a Dios, cuando el pecado es contra Dios. Por eso él dice solamente contra ti he pecado. Pero para uno llegar a ese punto de reconocer, imagínense si en nosotros todavía causa un poco de, ¿cómo le puedo decir? De dificultad en reconocer. ¿Cómo será allá afuera? Por eso es que afuera la gente se revuelca en el pecado,
y dice que está bien con Dios. Si a nosotros nos pasa eso, a veces hay cosas que tenemos ocultas. Por ejemplo, en la iglesia ha invadido de pronto el asunto de la pornografía. Hay muchos cristianos que están viendo y practicando pornografía, cosas que de pronto podríamos admirarnos, pero estamos viviendo en un mundo viciado por el pecado. Está eso. Y por ende, muchas cosas que se derivan allí, masturbación y tantas cosas que son vergonzosas, pero son necesarias hablarlas. Y no con eso yo estoy condenando a nadie, pero sí estoy haciéndolo ver que son cosas que desagradan a Dios y que tienen que tomarse la decisión no de dejar, porque uno por sí mismo, si has entrado en eso, no puedes salir. El que te tiene que sacar es el Señor. Y eso requiere una actitud de usted y de mí, humillarnos al Señor. Eso fue lo que pasó a David. David en el Salmo 51, en el versículo, no me recuerdo si es el 4 o el 5, dice: ahora comprendo que en pecado me concibió mi madre. Eso no es otra cosa que David no se justificó y simplemente dijo: bueno, pequé porque en mí está el pecado. Primero reconoció y dijo: esto tiene que ser tratado a fondo. El Señor tiene que extirpar la raíz. No solamente tiene que perdonarme el pecado, sino que extirpar la raíz. Por eso también vimos Primera de Juan 1:9, cuando dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados. Y ahí hay una coma y dice: y limpiarnos de toda maldad. Es ni más ni menos, le hice la comparación, que si usted va al médico y le dice: mándeme una pastillita para el dolor, doctor. Sí, te voy a mandar la pastilla, pero recuerda que la pastilla es un calmante. Pero voy a apuntar de dónde proviene el dolor o qué es lo que está anunciando el dolor. No sé si me hago entender. Hermano, esto es necesario que usted entienda. Porque es usted el que tiene que velar por su vida. Pablo le dice a Timoteo: preocúpate de lo que enseñas, de lo que predicas, de la doctrina que profesa, porque con este asunto diligente, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Esto que yo estoy enseñando primero va para mí. Porque ¿qué pasaría si yo lo enseño a usted y yo no lo pongo en práctica? Es lo que dice Pablo. No sea que siendo heraldo yo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Entonces, esto es muy importante, mis hermanos. Entonces, yo voy a predicar, para culminar esto, yo les hablé de que había unas consecuencias por el pecado. Y quiero que usted conozca cómo se desarrolla este asunto de las consecuencias. Por una experiencia que tuve en mi labor como pastor, en mi función como pastor, en mi responsabilidad como pastor, porque eso es para mí el pastorado. Las consecuencias del pecado. Porque a veces no... esto nació me hizo recuerdo el Señor de una experiencia, que yo estaba haciendo el seguimiento con alguien que había de una u otra forma caído en un pecado de adulterio. Y esto involucró, como vamos a ver, a toda la familia. Y alguna vez se me salió en decirle a la esposa: es que son las consecuencias. Y bueno, no juzgo, no, porque en esos momentos uno a veces tiene reacciones. Y la persona se viró y me dijo: pero así. Yo me imagino que ya cuando uno está cargado: pero ya, pues pastor, ¿hasta cuándo las consecuencias? Me dijo. Le digo: ante todo, yo no tengo la culpa. Simplemente estoy tratando de llegar a ti. Simplemente estoy tratando de llegar a ti. Tal vez en ese tiempo no tenía el tino suficiente. Pero esa fue la reacción. Así que yo quiero explicar por qué Dios no elimina, después que perdona, no elimina las consecuencias. Porque sabe que en Dios todo se procesa. En Dios todo se procesa. Entonces, ese es el tema para hoy. Por eso voy a poner ¿cómo es el título?
No crea que estos temas me demandan mi concentración. Yo estoy estudiando y estoy viendo que aún en la inspiración de la Biblia, en la autoría de la Biblia, Dios siempre de una u otra forma respetó la personalidad del autor. Y aún en la prédica, Dios se limita a las debilidades que uno como persona puede tener, ¿me entiende? No crea que es fácil estar aquí y hablar de estos temas. Por eso a veces le pido toda la atención que usted pueda brindarle al Señor, ¿no? Amén. Ya, entonces mire, ahí está, vea. Esta es la presentación del tema de hoy. Está en el centro, dice, las consecuencias por el pecado de David. Y abajo hay una pregunta que es donde quiero que usted reflexione. ¿Castigo o disciplina? O sea, usted va a sacar esa conclusión. Si las consecuencias, no solamente del pecado de adulterio, de pronto de malas decisiones. Usted en su vida es una buena persona, pero en el asunto laboral, por decir, toma malas decisiones. Entonces, no, Dios me castigó por esto, por este otro, porque no lo tomé en cuenta el Señor. O sea, muchas veces todo lo llevamos como castigo y Dios no está castigando, sino está disciplinando. Eso es lo que vamos a conocer, la etimología de la palabra castigo y la etimología de la palabra disciplina. No sé si la palabra etimología no era de usar ahí. Si se entiende la palabra etimología. El concepto, la raíz, lo que quiere decir el castigo y lo que quiere decir disciplina, ya en palabras morochas. Amén. Entonces, mire, aquí yo he nombrado 4 consecuencias personales. Los que hemos pasado por un problema de eso sabemos, ¿no? No nos enorgullecemos, pero sabemos en qué terreno caminamos en ese tiempo. Consecuencias personales. Consecuencias familiares, consecuencias en su reino y consecuencias generacionales. ¿Sí? Por ejemplo, esto desde ya nos está haciendo ver si hay alguna tentación que te está merodeando por ahí, algún pecado que te está diciendo, hola, hola. ¿Ah? Usted le dice, ¿qué hola ni qué hola? Usted va a entender que darle oportunidad, ese asunto del el dicho que hay en el mundo, no, hay una canita al aire. ¿Cómo que algo significa? Ponga una canita al aire, sáquese una cana, los que tenemos cana, y póngala ahí en el aire. El diablo ha hecho ver como, así como la canita en el aire. Ay, viene el viento, sopla y se la lleva. Así mismo si yo peco. Eso es lo que quiere hacer la comparación. Pero aquí nos vamos a dar cuenta que no es una canita al aire. La experiencia de David fue dolorosísima, que duró años, embacle personales, familiares. Esto puede representar para algunos trabajo, en lo laboral, en lo ministerial y las consecuencias que acarrean la familia, los hijos, las generaciones. Entonces, es muy interesante lo que vamos a plantear. Mire lo que dice. Bienaventurado el varón a quien Dios corrige. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados aquí? Entonces, permita que Dios lo corrija. Permita que Dios lo disciplina. Y Dios lo disciplina muchas veces a través de las circunstancias, a través de personas. El asunto no es enemistarse, no ponerse molesto, no creer que de pronto te están agravando, te están enderezando por patrones de conducta que muchas veces tenemos. No desprecies pues la disciplina del Todopoderoso, porque Él herirá, pero también vendará. Él lastimará, pero sus manos curarán. Este es el principio de Job 5, 17 al 18. Dolor causa pérdida, las consecuencias causan dolor, pérdida.
disciplina, pero ¿sabe qué? Eso termina en restauración. Por eso quise que lea. Amén. Vamos a leer el pasaje, vamos a entrarnos en el pasaje. Miren lo que pasó. Este es el momento cuando, la semana pasada lo leímos, este es el momento cuando Natán muy cuidadosamente va de parte de Dios a confrontar al rey. Yo me imagino que él estaba seguro que Dios lo mandó a confrontarlo al rey, porque si no, le podía costar la vida. Porque imagínense que el rey cegado, ¿y tú quién eres? Como yo le conté cuando esa persona vino a mí, yo estaba en todo el centro del pecado, y esa persona vino y me dijo, hermano Felipe, porque yo no era pastor todavía, arrepiéntase. Y después que se fue, era una persona bajita, y ya se imagina lo que yo dije, no, ¿y esta quién es para venirme a llamar la atención a mí? A veces nuestra preponderancia, nuestra arrogancia, aún como cristianos, sale a flor, sale a flor. Nos creemos que tenemos la última palabra. Entonces, después que le dijo del hombre que tenía una corderita y del hombre que tenía mucha, y cuando vino un visitante, no tomó de las muchas que tenía, sino de la una que tenía el empleado. Entonces dijo Natán a David, cuando David le dijo, ese hombre que hizo eso merece la muerte. Entonces ahí comienza y dice, en el versículo 7 dice, entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre, pongan atención a lo que vamos a leer, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Le comienza, a veces cuando uno dice algo, enseguida la gente dice, ¿qué me estás sacando? Me estás sacando, ¿cómo que se dice esa palabra cuando? ¿Ah? Me está sacando en cara. Y ahí a uno lo frenan. O sea, el enemigo se sabe toda, la carne se sabe toda para responderme. ¿Qué es que me está sacando en cara? David le podía haber dicho a Dios, ¿qué es que me está sacando en cara? Así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer y a él, mire lo que dice, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. O sea, hiciste que el enemigo matara a tu hermano. A veces las acciones nuestras desencadenan situaciones. Por lo cual ahora, mire la sentencia, de algo que viene en forma automática. Esto es el principio dominó. Mueves una tecla equivocada y comienza tac, 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 a venir las desavenencias en tu vida. Y después preguntamos, ¿pero por qué? ¿Pero por qué pasa eso si lo único que hice es esto? Eso fue lo que provocó todo esto. Por cuanto, ¿qué dice el Señor allí? Por cuanto me menospreciaste, hermano amado, como hijo de Dios, antes de que tengas un desliz. ¿Sí se entiende la palabra desliz? ¿No? Ese desliz no comienza con la acción, comienza con un pensamiento. ¿Cuántas personas en los hogares de pronto se me viene a la mente decir esto? ¿Cuántas familias, cuántas parejas en algún momento por una situación, una discusión vino te matara, mujer? Y llega el momento que ese acto se cumple. No sé si me hago entender. O de pronto muchas veces le decimos a nuestros hijos por la carga que tienen,
¿A cuándo? No sé, el día que ya te fuera y de pronto tu hijo se va, pero se va resentido de tu hogar. O sea, mire que no estoy centrando solamente al pecado del adulterio, sino a muchos pecados que parecen una canita al aire, como decían antes, pero que son de mucha repercusión en nuestras vidas. Dice, por cuanto me menospreciaste, dice Dios, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Mire que no dijo por cuanto despreciaste a Urías, sino me menospreciaste, dice Dios. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti y de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y la daré a tu prójimo, el cual yacerá, se acostará con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y en pleno sol. Entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido, la palabra remitido es un sinónimo de perdonado, ha perdonado tu pecado. Mire el asunto del arrepentimiento y el perdón al instante. Amén. No morirás. La falta de un pecado no confesado es sinónimo de muerte. Amén. Mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Mire todo lo que genera el pecado cuando tú cometes pecado. Y ve, imagínense que yo a estas alturas, y Dios me guarde y me cubra con su preciosa sangre, yo caiga. Una de las cosas que dirá la gente, y pastor, y hermanito, y esto, y este otro. Por eso dice el libro de Pedro, dice, por la actitud de uno, hablando de un cristiano, el nombre de Dios es glorificado. Pero por la actitud de otros, el nombre del Señor es blasfemado. Así que su comportamiento hace que el nombre de Dios sea exaltado o sea blasfemado. Y cuando digo comportamiento, hablo específicamente no del adulterio, sino de su actitud de desajeno, de falta de interés. Míralo, hermanito. Yo he escuchado a muchos esposos no cristianos, o sea, inconversos. Yo no sé cómo esta mujer se dice cristiana. Y perdonen lo que voy a decir, espero hacerme entender lo que voy a decir y que ustedes lo entiendan sobre todo. Quiere estar todo el día metido en la iglesia y mire la casa cómo está. ¿Le pueden regalar un aplauso al Señor? ¿Sí ve que no estoy hablando solamente del adulterio? Ay, pastor, pero lo importante es ya no adulterar, ya no pecar. Hay que sea una persona vaga, descuidada, desinteresada. Porque eso tiene que ver incluso con que te comprometas y no cumplas lo que te compromete. Eres una persona fluctuante y vea lo que dice el libro de Santiago. Que una persona fluctuante en su conducta es como la onda del mar. Mire cómo hace la comparación. La onda del mar un momento está aquí arriba y por inercia un momento está acá abajo. Sí, yo voy a estudiar. Yo le voy a servir al Señor. Pero cuando viene pues, el asunto del sacrificio, de negarse, otra ocasión, que esté un poquito más desocupado, más desocupada, ahí. Se me fueron los hermanos. Yo vi una coraza que como escudo. Eso no es para mí. Eso es para otras personas. La palabra de Dios es para todos. Para mí primeramente. Para usted. Y Natán se volvió a su casa
y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Más o menos para tener una base en donde nos vamos a sentar en el mensaje, ¿no? Amén. Ustedes vieron muchas cosas que se declara ahí que hay que tener en cuenta. Pues la expresión de Dios frente a este acto cometido por David. Y por eso yo decía, ¿se acuerda que yo dije las 2 semanas anteriores? David es un prototipo de un cristiano, de nosotros, en el Nuevo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. No sé si los confundí ahí. O sea, es el prototipo de un cristiano de ahora en el Antiguo Testamento. Porque él fue ungido por el Espíritu Santo. Fue escogido por Dios. Tuvo un llamado. Pero mire, a su debido momento, ya posesionado incluso como rey, Dios trató algo que había en el corazón de David. Muchas veces por eso no hay que juzgar cuando una persona cae, porque no sabemos si Dios, yo no estoy diciendo que Dios está provocando que esa persona peque, pero a su debido tiempo Dios trata con esa situación, llámese como se llame. Amén, eso es lo importante. Entonces, volvemos nuevamente al título. El título que vamos a tratar en esta mañana es las consecuencias por el pecado de David. La pregunta ¿es castigo o es disciplina? Pastor, a mí me parece lo mismo. No, no es lo mismo. Eso es lo que vamos a ver. Para la próxima vez que usted diga, usted no diga, Dios me está castigando. Usted lo diga, mire cómo le va a cambiar el rostro. Dios me está disciplinando. Primero tiene que decírselo usted, antes que usted vaya a dar un consejo a otra persona, que le va a decir, Dios no te está castigando, te está disciplinando. Pero si usted mismo no lo entiende, si usted mismo no lo asimila, si no lo asimilamos nosotros. Hay un viejo dicho que decía que hay que besar la mano del que te castiga. Algo así decía un dicho, dichos viejos, ¿no? Que tienen algo. Nosotros tenemos que besar esa mano, porque Dios lo hace con misericordia, lo hace con amor y lo hace con intención y propósito. ¿Cuántos dicen amén? La palabra consecuencia, vamos a leer, ¿qué quiero decir cuando digo las consecuencias de David a causa del pecado? La palabra consecuencia, esto lo busqué, es una sucesión de eventos o resultados lógicos. O sea, no le hallo razón por qué estoy viviendo esto. A ver, vamos a la lógica. ¿Qué hiciste allá? Usted ha oído ese dicho que dice, eso me está pasando factura. Pero pastor, la Biblia dice que Jesucristo pagó todo en la cruz del Calvario. Sí, pero ahí hay que entender, ahí hay mucha tela que cortar. Yo no estoy diciendo que el sacrificio del Señor fue incompleto, pero hay cosas que se tienen que cumplir y eso es lo que vamos a ver. Amén. Entonces, consecuencia, sucesión o resultado lógico. Otra cosa, lo que sigue, hay algo que sigue, pecaste, moviste una tecla, porque cuando por ejemplo yo voy ante mi hijo con la computadora y le digo, mi hijo, no sé qué me desapareció la pantalla, lo que yo estaba haciendo, ¿qué tecla movió papá? No, ya le hice aquí nomás. Ahí está, eso provocó. A veces hay situaciones en la parte económica. Hay situaciones en la parte física, enfermedades. No estoy diciendo que todo es, pero por eso dije, hay situaciones. Tenemos que averiguar qué pasa. Entonces, lo que sigue, ¿qué más? Acontecimientos que se desencadenan como resultado de una acción. Eso es consecuencia. Esto nos sirve para examinarnos. Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos al versículo 13. Entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu perdón. Yo quiero ir haciéndolo ver a usted
que una cosa es el perdón y otra cosa es la consecuencia. Para esto yo copié un cuadrito. Mire, esto es interesante, mis hermanos. El perdón opera en el plano de la relación y comunión con Dios. ¿Qué pasó con David? Hubo un reconocimiento. En verdad, no justifico, en realidad pequé. No es que, tú sabes, primero, no le dijo él, primero, Señor, tú sabes que yo estaba cansado y por eso no fui a la guerra. Segundo, tú sabes que yo tengo mi espacio, mi terraza. ¿Y quién le manda a esta mujer a salir desnuda a bañarse? Porque a la final ha de haber estado desnuda. No pudo buscar otro momento. Y tú sabes, ahí viene lo que a veces decimos, y tú sabes, Señor, que todavía yo soy carne. A veces así nos justificamos. Pues tú sabes que todavía soy carne. La carne está ahí para que en conjunto con el Espíritu Santo la crucifiquemos. Entonces, el perdón opera en el plano de la relación con Dios, en el versículo 13, como leímos, ¿no? David se arrepintió y enseguida, ¿qué dijo? Dios te perdona, no morirás. Porque el no perdón de Dios por la no confesión, no sé si entiende ese mecanismo ahí. Dios perdona ¿cuándo? Cuando tú reconoces y confiesas. Jesús dijo esto, eso está en uno de los evangelios, en el evangelio de Juan. En la medida que remitas tu pecado, se te remitirá el perdón. Es como que el Señor dice dando y dando, pajarito volando. Confiesa para poderte perdonar. El diablo dice, tranquilo, manténlo oculto. Nadie va a saber porque si se sabe vas a pasar una vergüenza. A mí una hermana, alguna vez yo predicando, siempre me ha gustado por esas consecuencias que yo pasé, siempre me ha gustado sacar el pecado de mi vida. Y una hermana, después que terminé de predicar, me dice, pastor, yo quiero darle un consejo. Así me dijo. Vaya, dijo, a la final viene de parte del Señor. Yo no estoy de acuerdo que usted desde el púlpito saque sus cueros al sol, me dijo. No sé si usted entiende eso. O sea que usted, más vale preséntese con autoridad, como que usted no tiene ningún error. Me la quedé viendo nomás. Ganas de decirle como le dijo Jesús a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira. A veces gente te va dando consejos, pero si esos consejos no están de acuerdo a la Biblia, quítate delante de mí, Satanás. Amén. Entonces, yo acostumbro. ¿Por qué? Porque sé la mecánica, la dinámica. En la medida que yo confiese, que reconozca, el perdón es insufacto. El perdón es, por eso dice ahí, el perdón Dios lo otorga, ¿por qué? Para mantener una comunicación con nosotros. Entonces, por eso es que Primera de Juan 1.9, esto va con Primera de Juan 1.9. El que confiesa, como dice Primera de Juan 1.9? Si confesare vuestros pecados, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel. Él es fiel no a ti, sino a lo que Él ha dicho. Si tú me confiesas, yo te perdono. No sé si eso se entiende. Él es fiel a su palabra cuando dice, si tú lo confiesas, yo no tengo que hacer nada, sino que te perdono. Por eso es que el enemigo siempre trata de mantener los pecados ocultos. Eso fue lo que me pasó a mí. Hace 10 años había hecho algo y a los 10 años el Señor me lo sacó. Tanto, pastor, si el tiempo borra todo lo pasado, eso dice una canción. Pero en la experiencia no es así. ¿Acaso las deudas se las perdonan? No, te pasa factura. Dice, pero las consecuencias operan en el plano de la realidad agraviada. Eso es lo que vamos a ver en la vida personal, familiar, entorno social. Son dos planos distintos que no se cancelan al mismo tiempo. Recuerde esto, el perdón. Por eso usted cuando va a ministrar a una persona, llévelo a la confesión para que esa persona vuelva a reanudar la relación con el Padre.
Y el padre en esa relación puede hacer lo siguiente. Póngame una vez el versículo de 1 de Juan 1:9. Ahí está lo siguiente. Miren lo que dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahí es la primera instancia. Ahí hay una coma. Y ahí viene lo siguiente. Y limpiarnos de toda maldad. O sea, la primera tiene que ver con el hecho. La segunda tiene que ver con que Dios entra porque reconociste de que tienes un problema, por eso habías pecado. Entra a operar la raíz. No sé si me estoy dando. Si usted entendió, regálele un aplauso al Señor. Amén. Entonces, vamos a ver este recuadro acá. Son tres cosas que vamos a ver. Ahí dice tres razones. Primero comienza, ¿por qué o para qué las consecuencias? ¿Por qué o para qué las consecuencias? Yo le hago una pregunta en general y espero que no se ofendan. ¿Cuántos de nosotros aún como cristianos hemos caído en pecado? Los que no levantaron la mano es el primer pecado que está cometiendo. Pecados de omisión. No reconocer que todos, aunque seamos cristianos, todavía pecamos. Tal vez no deliberadamente. Deliberadamente quiere decir, por ejemplo, que a usted, hablando de los varones, ¿no?, le dicen, permíteme hacer un ejemplo contigo, José Tejena. Levanta tu mano para que la gente sepa quién es. Él pertenece a un gremio de taxistas. Y van a celebrar por ahí el cumpleaños de no sé quién. Y él llega por cumplir con los compañeros, todo eso. Y él se propone en su corazón, no es que voy a la fiesta, pero voy a dar la palabra. Pero él es uno frente a un... Y llegan las habas, todo eso, y el consejo que le dicen. Bueno, José, nosotros sabemos que tú eres cristiano, todo eso. Pero ya, hoy día, te tomas una. Estamos viernes. El domingo le pides perdón al Señor que vas al culto. Y José se convence de eso y cae en eso. Y es verdad que él viene el domingo, confiesa, pero ese es un pecado deliberado, o sea, a sabiendas. Eso es tentar a Dios. Lo mejor es que le diga a mis hermanos o mis amigos, mis compañeros, yo estoy con ustedes, pero yo no puedo participar de eso. Amén. No es una indirecta para nadie, ante todo. Es una directa. No es indirecta, es directa. Amén. Entonces vamos a ver, ¿por qué o para qué las consecuencias? Dijimos, si la pregunta es lógica, natural, pero si Dios perdona, fue lo que esto sí lo puedo manejar al dedillo en mi vida, porque lo viví. Confesé mi pecado al pastor, el pastor oró por mí, le pidió a Dios que me perdone, yo acepté el perdón. Entonces al siguiente día yo me levanté y abrí mi ventana, ¿se acuerda que le conversé? Y miré hacia el horizonte y le dije, Señor, yo sabía que algo se venía atrás de eso, consecuencia. Y yo le dije, Señor, yo ya entendí. Soy inteligente. Yo ya entendí, Señor. De la noche a la mañana yo ya entendí. Y una voz de adentro me dijo, hijo mío, me acuerdo esta palabra, sin disciplina no hay corrección. Cerré la ventana y dije, Señor, haz lo que tú tienes que hacer. No fue fácil. No estoy diciendo, wow. No, con dolor le dije, haz lo que tienes que hacer, Señor. Como David cuando le presentaron las tres opciones. Había censado y eso ofendió a Dios y que el censo es malo. Bueno, hay que ver el contexto. Entonces Dios le presenta tres opciones a través del profeta. Le dice esto, esto o esto. Y entre ellas estaba ponerse en las manos del Señor. Entonces David dijo, esto no, esto tampoco, esto sí, en las manos del Señor. Porque yo sé que su juicio es con misericordia. Aleluya. Eso se merece un aplauso para el Señor. Lo primero, porque Dios es justo y no solamente misericordioso. Usted y yo leímos en el versículo 14, veamos el versículo 14.
Mas por cuanto este asunto, con este asunto, ¿cuál asunto? El pecado que cometiste, hiciste blasfemar a los hijos de Jehová. O sea, hiciste que el nombre del Señor sea blasfemado. Por eso me adelanté y le dije, la acción de pecar, la palabra pecar es la palabra amartía en griego, amartía. Y significa errar al blanco. Todo es una metáfora como para poder entender. Todo lo que usted no haga dentro de la voluntad de Dios está pecando. Es porque somos cristianos. Es como en la Constitución, hay leyes, ¿no? A ver, si hay algún abogado o abogada aquí, levanten su mano. Levante su mano, hermana. Hay leyes, ¿no? Y en una discusión judicial, yo no sé de esto, pero bueno, si ahí el Señor me mete, ahí voy. En una discusión judicial, el otro puede tener la razón, pero el otro le dice, pero ¿dónde está escrito? ¿No? Así es, ¿no? Ahí no se manejan por la lógica, ni por lo bueno, ni por lo malo, sino por lo que está escrito. Asimismo, la Biblia es un código del reino y mi acción tiene que ser evaluada por la palabra. Entonces, vamos al primer punto. ¿Por qué Dios permite las consecuencias? Porque el nombre de Dios en el pecado siempre es agraviado. Estamos hablando como cristianos. Recuerde que David era un cristiano del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, porque fue ungido por el Espíritu Santo como lo somos unidos cada uno de nosotros. Hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. Entonces, ese es el primer argumento, la primera parte, por eso puse ahí 12, 14a. El A no está de por gusto ahí, la primera parte, así en una interpretación gramatical se entiende eso, la primera parte. Amén. Estamos ahí. Entonces, usted ponga esto en su mente. Cada vez que usted falla o cada vez que usted acierta, está blasfemando el nombre de Dios, haciéndose blasfemar el nombre de Dios o glorificando el nombre de Dios. Por eso la Biblia dice, y todo lo que hacéis, escuche esto, y todo lo que hacéis de obra o de palabra, hacedlo para la gloria del Señor. Tu opinión, tu actitud, lo que llevas a hacer a otras personas, que sea para la gloria del Señor. Amén. El segundo punto, ¿por qué las consecuencias? Aquí ya vamos a entrar un poquito más. Porque el pecado produce efectos que tienen vida propia. Esto es el efecto dominó que le dije yo. El efecto dominó. El pecado de David, usted ya lo hemos analizado, puso en movimiento fuerzas que ya no podían detenerse. El primer paso para detener eso es la humillación al Señor. Yo me acuerdo una de las veces que el pastor, en ese tiempo que yo estaba en ese proceso de disciplina, me atendió. Siempre que me atendía, me lo cogía en la comida. Él estaba comiendo y yo ahí escuchándole. Y usted sabe cuando una persona está comiendo, porque me dijo, estoy apurado, estoy comiendo y me estaba dando consejos. Y una de las cosas que me acuerdo que sacó la servilleta y se limpió, me dice, mire, lo único que lo va a sostener a usted es humillarse al Señor. Para mí eso fue suficiente. A ver, yo no le dije, a ver, pastor, explíqueme qué significa humillarse, nada. Y me dio una cita bíblica, si quiere la puede apuntar. Tanto me acuerdo que ya me olvidé. Primera de Pedro 5:6. No sé si la puedes poner, hija.
Primera de Pedro 5:6 dice, comienza así, humillaos, creo que comienza así, bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos, pues, ese pues es de gran relevancia. Es la actitud que usted debe tener. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Eso tiene que ver con su soberanía, lo que Él ha resuelto, lo que Él está haciendo. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere su tiempo. Eso le quita a usted y a mí eso de estar diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Si vio los procesos, estamos conociendo lo que debemos hacer cuando hemos fallado. No es primeramente no ocultar. El diablo te dice oculta, oculta. Nadie va a saber. Incluso me adelanto un poco o voy más allá. Busque ayuda cuando usted está siendo en sus pensamientos tentado. Yo lo he hecho así. Y aquí va, hablando de los hombres, aquí va la actitud que tengan las mujeres. Voy a tomar otro ejemplo por acá a ver si veo a alguien. ¿Me permites, Orlando? Levanta tu mano. Imagínate que Orlando está siendo tentado en sus pensamientos y él está batallando. Por ahí le está saliendo algo que está, ¿qué? ¿Ah? Entonces viene lo que yo siempre hago, buscar mi ayuda idónea, mi amor. Estoy teniendo pensamientos en mi mente de tentación. Oye, te cuento, le dije, me acuerdo que yo le dije esto, te cuento que fui a arreglar una lavadora y la clienta me sale en paños menores. Y ya pues yo entré a arreglar la lavadora. Y le hice el presupuesto. Y me dice así descaradamente, ahí dejé, me acuerdo que porque dejé mi anillo. Ahorita veo, parece coincidencia, porque me saqué el anillo, lo dejé ahí para meter la mano en la lavadora. Y esta señora me dice, bueno, me dice, ¿y cómo arreglamos? Pues caracho, dije yo, esto. Espérese un ratito, en ese tiempo había, usted tiene teléfono, habían los teléfonos de los negros, pues, o negro, verde o rojo. Cogí el de emergencia, el rojo. Mi amor, ora por mí, le digo. Ora por mí, estoy en una situación difícil. Hay una clienta que me quiere pagar. ¿Qué? Pero dime. Ya, pues después te explico, ora por mí. Créamelo, estoy delante de Dios, no estoy inventando. Porque si hay predicadores que inventan todo esto. Y ya la cosa se puso más, y yo sabía que ya pues la carne se me iba para allá y yo para acá. Dejé el anillo olvidado. Salí corriendo. Literalmente salí corriendo. Pero ¿qué pasa que usted va y le dice, ahí es donde el ejemplo, ahí voy a cogerlo. Angelita, me han traído a revisar un carro para hacerle ¿cómo que se llama? Los asientos, el tapizado. Pero esta clienta quiere otro tipo de tapizado. Y el asunto es que Angelita no entienda eso. ¿En qué andará, pues? No, ¿sí me entiende? A veces la mujer no se porta comprensiva, sino que está poseída en cambio por los celos. El marido está buscando una ayuda, donde agarrarse y no puede, porque la mujer más vale le resulta el impedimento. No sé si me hago entender. Para esto también como hombres hay que trabajar, porque la primera discípula en la casa, ¿quién es? Es la esposa. Quiere decir que uno tiene que sentarse a enseñarle a ella. En los momentos cuando no hay nada, decirle, yo necesito tu oración. Porque como hombre en el mundo voy a sufrir todas estas clases de situaciones.
pero sé que tengo una mujer orando por mí, no celándome, sino orando por mí. ¿Cuántos dicen amén? No sé si con esos ejemplos usted entiende, de parte y parte. Entonces, el pecado produce sus efectos. La muerte, ¿cuáles son los efectos que produjo ese pecado? Póngame la diapositiva. La segunda. Esto de aquí. Si usted lee el pasaje, porque no tenemos tiempo de eso, según de Samuel, el hijo que se produjo de ese embarazo murió. David tenía varias mujeres y entre esas mujeres tenía hijas e hijos. Una hija de él fue violada por un hermano, o sea, por otro hijo de David, de otra madre. Y a ese violador lo mató Absalón, otro hijo de David. Y por último, Absalón lo estuvo persiguiendo para robarle el reino. Eso es, pastor, dígame, ¿dónde está eso para poder leer? Segunda de Samuel, capítulo 12, 13, 14 y 15. Se los regalo. Los regalo. Ya los voy a apuntar, pastor. Ojalá que a la salida no se le caiga el versículo y no lo lea. Es importantísimo, hasta para usted poder dar consejo a otras personas. Lo que le estoy hablando sirve para que usted dé consejo a otras personas. ¿Cómo lo dé? En base a lo que dice la palabra. Amén. Por eso, mire, Gálatas habla de un principio. Con esto termino este punto. Gálatas habla de un principio. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Ahí se conjugan los dos puntos primero. ¿Por qué vienen las consecuencias? Porque el pecado ofende a Dios. Y lo segundo, el pecado desata una serie de eventos. Dios, no os engañéis. No os engañéis cuando alguien dice, no te engañes, no desconozcas, no te hagas el indiferente a esta realidad, no te engañes. Dios no puede ser burlado, porque pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Mire, yo me recuerdo, yo tenía un compadre, él había sido compañero mío cuando yo estudié refrigeración, los dos nos iniciamos, y era mi compadre. Cuando él tuvo su hija, yo fui el padrino, nos pegamos tremendas borracheras y todo eso. Pero cuando me convertí al Señor, mi compadre siempre venía a visitarme. Él no era tanto dado al alcohol, o sea, no nos reuníamos para hablar de borracheras, sino de mujeres. Y cuando ya yo era cristiano, él vino a visitarme. Y me acuerdo que en mi casa yo tenía unas rejas y él venía en su moto. Compadre, me dice, primero vino, me dice, compadre, esto. Entonces yo le presenté a Cristo, como cuando uno está nuevito, quiere que hasta la moto se convierta. Le presenté a Cristo y mi compadre me dice, yo practico el amor de Dios, compadre. Por eso, tengo mi esposa, que es su comadre, tengo la vecina de al lado, la otra por allá. Yo practico el amor de Dios, como en la época de los paz y amor. Se perdió, como al año vino mi compadre. Yo ya estaba un poquito más maduro en la fe. Me dice, compadre, me va a contar la desgracia que tenía. ¿Qué pasó, compadre? La infeliz de su comadre me engañó. Me engañó. ¿Y sabe lo que más me duele, compadre? Es que me engañó con el muchacho de la esquina. Con el muchacho que estaba ahí adentro y yo no me daba cuenta. Digo, compadre, a ver, ya límpiese la gaña, las lágrimas y atiéndame lo que le voy a decir. ¿Se acuerdan de lo que yo le hablaba? Compadre, pero mi mujer nunca se enteró. Ella nunca llegó a conocer mis diabluras que yo hacía. Compadre, pero que usted tiene que entender. Bueno, usted no entiende, pero yo le voy a dar a conocer.
Hay un mundo físico y hay un mundo espiritual. Y en el mundo espiritual sale todo lo que en el mundo físico se hace. Lo que tú dices aquí en secreto, Señor, te adoro, allá arriba en un alto parlante el Señor lo saca. Miren, mi hijo, lo que haces en secreto yo lo haré en público. Pero así mismo las diabluras que hacemos también sale allá. Y el diablo te la sabe. Entonces le digo, compadre, lo que usted está recibiendo ahorita es su propia cosecha. Usted llevó el adulterio a su hogar, porque el hombre y la mujer, ¿qué son? Una sola carne. Esto yo lo entendí cuando entré en relaciones con esa muchacha y le dije, Señor, misericordia, porque sé el asunto del efecto dominó. Después nos estamos preguntando, ¿por qué nuestros hijos? ¿Por qué? A pesar de que hay una línea teológica que no cree en esto, y el diablo dice que yo levanté esa línea teológica para que no se preocupen de los hermanos, ya usted sabe. Ellos no creen, ellos creen que la vida es, el que peca ese no ha sido cristiano, porque los que somos cristianos no pecamos nunca. Y David fue ungido por el Espíritu Santo. No sé si me hice entender. Amén. Entonces, mire, vamos, la tercera es la vencida. Lo primero era, ¿por qué las consecuencias? Porque Dios es justo. Y no solamente misericordioso. El otro lado de la moneda es amor, Dios, pero también es fuego consumidor. Lo segundo, porque el pecado en sí mismo produce vida de muerte, por decir así, que es contradictorio, ¿no? Produce muerte, las consecuencias se desencadenan. Usted vio lo que pasó, no tengo tiempo para hablar puntualmente. Y lo tercero, porque las consecuencias, mire, esto es la bondad de Dios, porque nada es para perdición, nada es para destrucción. Dios utiliza aún nuestras equivocaciones, nuestros errores, nuestros horrores para tratar con nuestra vida. A eso se refiere cuando dice, nada te podrá acontecer porque tú estás como esculpido en el hueco de mi mano. Solamente el asunto es humillarse a Dios. Pero para humillarnos tenemos que conocer, y es lo que estamos haciendo aquí ahorita en este momento, conocer, ya para que saquen todos los cueros al sol. No sé si se entiende lo que ve. La hermana me dijo, pastor, no saque los cueros al sol. Me imagino que debe decir porque se tuestan. Porque las consecuencias en el Señor son pedagógicas. ¿Cuántos pedagogos hay aquí? No hay ni uno. Los maestros son pedagogos. Ahí las chicas que no son. Se avergüenzan de su profesión. Levante su mano. Vamos, levante. Que las conozcamos aquí como pedagogas. Allá también hay otro pedagogo. Bueno, las consecuencias son pedagógicas. ¿Por qué? Porque son enseñanzas disciplinarias. Y aquí me salió un término que tuvo que irlo a averiguar. No, eso sabe en cambio la abogada, no. Punitivas. En el Señor no son punitivas las consecuencias. Fuera del Señor son punitivas, pero en el Señor no son punitivas. La palabra punitiva tiene que ver con sanción, castigo. Miren lo que uno tiene que aprender. Hermano, preparando mensajes yo me estoy enriqueciendo de las cosas de mi Señor. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver, vamos entonces. El tercer punto, hay una diferencia muy marcada entre castigo y disciplina. Al término de esto, usted como cristiano no va a usar nunca la calificación en los procesos que esté pasando, sea cualquiera la palabra castigo. Dios me está castigando. No, Dios me está disciplinando. El castigo para el mundo viene con la venida del Señor. Aún no va a decir Dios está castigando Venezuela.
por el terremoto. Mire, Dios lo está castigando a México porque también hubo terremoto. A veces son eventos que provocan, el segundo punto, son eventos que provocan las mismas decisiones de los pueblos. Por ejemplo, la idolatría, según la Biblia, la idolatría, que es el amor a los ídolos, provoca todo eso. No es que Dios dice, voy a hacer esto, voy a hacer esto. No. Dios está tratando más vale de salvar. No estoy agrediendo la justicia de Dios, ni tampoco la misericordia de Dios. Estoy tratando de dar el equilibrio, porque eso es necesario, mis hermanos, conocer a Dios. Entonces, veamos un recuadrito que tengo ahí. Miren, esto es importante, miren. El castigo mira al pasado para saldar deuda, como cuando mi mami me decía, o cuando el padre pega, no, me tienes harto por lo que hiciste el año pasado, hace 10 años. Dice, el castigo mira al pasado para saldar una deuda. En cambio, mire lo que dice ahí, la disciplina mira al futuro para formar el carácter. Y aquí se me vino a la mente un versículo de Deuteronomio, capítulo número 8. Vamos a leer el 1, 2 y 3. Mire. ¿Sí o no que la disciplina mira al futuro, ¿no? Él sabe por qué estamos hablando así. Tuvimos una disciplina de parte del Señor. Mire cómo Dios se hace conocer a través del pueblo de Israel. Mire lo que le dice. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Eso es antes de entrar a la tierra prometida, la nueva generación. Estamos hablando del libro de Deuteronomio, se llama la nueva ley. El libro de Deuteronomio significa la nueva ley. Entonces dice, cuidaréis de poner por obra todo el mandamiento que yo os ordeno hoy. ¿Para qué? Para que viváis, le acentúa el Señor. Si no cumples con todos los mandamientos, ya yo no te voy a matar, vas a morir solito por desobediente. Y seáis multiplicados, y entréis y poseeréis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Segundo versículo, mire lo que dice. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, en estos 40 años. ¿Dónde? En el desierto. La palabra desierto es sinónimo de prueba. La prueba te sirve para prepararte. Aquí lo dice. Vamos, lo siguiente. Para afligirte. O sea, en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Y lo último, miren lo que dice ahí. Si habrías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió. Y te hizo tener hambre. Todo eso nos va a pasar. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres habían conocido. Para hacerte saber que no solamente de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. Para saber si habías de guardar mis mandamientos. En otra versión dice, para prepararte para lo que te iba a dar. Muchas veces las pruebas nos preparan para, es lo que los apóstoles esto dicen, sino que los dicen con cierta, ¿cómo le puedo decir? En lugar de exaltar el nombre del Señor, hay una situación ahí que es lo que le quita el verdadero mérito. La prueba nos prepara para entrar en esos nuevos niveles de fe, nuevos niveles de compromiso. Si usted es una persona que le está rehuyendo a esos desafíos que Dios les hace, usted nunca podrá experimentar con todos sus dones que Dios le ha mostrado, que tienes don de esto, que tienes don de este otro, que tienes don de este otro. Llegará el día que pasará el tiempo, usted tendrá con todos esos dones, pero nunca los pondrá en práctica. Qué desdichado será ese creyente. Amén. Por eso, mírelo, así como está en esa secuencia. Mire lo que dice Hebreos. Voy a leer versículos nomás. Hebreos, capítulo número 12, versículo 6. Pues el Señor, ¿qué dice allí?
Estamos hablando de la disciplina, la palabra disciplina. El Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios nos disciplina, si Dios no los disciplina a ustedes como hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderos sus hijos, sino ilegítimos. Usted quiere ser hijo, en otra versión dice bastardo. ¿Qué queremos? Ser hijos, ¿no? Entonces tenemos que aceptar la disciplina del Dios. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Hasta ahí. Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaban durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad. ¿Se acuerda que todo el proceso se llamaba santificación? Ahora, mire lo que dice. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Ninguno de nosotros está riendo cuando estamos pasando por esa disciplina. El Señor está usando una enfermedad para disciplinarme. El Señor me dejó sin trabajo para disciplinarme. Estoy con los deudores que están que me siguen. No, eso es lo que está queriendo decir. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. El siguiente versículo. 2 Corintios 7, del 8. Porque aunque, mire, aquí hay un pasaje de que Pablo, voy a parafrasearlo. Pablo les había escrito y esto me pasó ahora mañana con un grupo. Y yo me tuve que ir a orar para ponerme bien. Pero léalo bien este versículo. En este versículo Pablo les había escrito una carta a los corintios, pero carta bien fuerte. Me imagino que los había repelado, como se dice vulgarmente. Entonces, Pablo en el versículo 8 dice así: porque aunque os contristéis con la carta, os contristé con la carta, no me pesa, dice, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo porque habéis sido contristado. Ahora me gozo no porque habéis sido contristado, sino porque fuisteis contristado para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padezcáis por vuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. No sé si se entendió con lo que expliqué. Pablo había escrito una carta donde les llamaba fuerte la atención. Y dice que él mismo, eso me pasó hoy en la mañana, él mismo se sintió mal. Señor, ¿por qué les hablé muy fuerte a los hermanos? Dijo Pablo y dije yo ahora mañana. Pero después, dice Pablo, ahí ya no puedo decir yo porque tiene que pasar un tiempo. Pablo dice, ahora me alegro, no necesariamente porque los haya hecho cuadritos a través de la carta, sino que al hacer los cuadritos, ustedes se arrepintieron de lo mal que estaban procediendo. Hay momentos en que hay que llamarles la atención a las personas. Lo más fácil es que a nosotros nos gusta muchas veces caerle bien a las personas, que la gente hable bien. ¡Ay, mi líder! ¡Ay, mi pastor! ¡Ay, mi apóstol! ¡Ay, papá! Pero muchas veces vas a tener que llamarles la atención. No sé si me hice entender. Vamos, el otro versículo. 2 Corintios 4 del 16 al 18, mire lo que dice el apóstol Pablo. Vine hablando de una serie de tribulaciones que se nos presentan en la vida cristiana. Por último termina diciendo, derribados, pero no destruidos.
O sea que en algún momento, por situaciones, Dios va a permitir que incluso nos derriben. Pero ahí derribados tenemos que comprender que no nos van a destruir. Entonces Pablo dice, por esto es que nunca nos damos por vencidos en ese conocimiento. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre. Eso es lo que Dios está haciendo en tu interior a través del quebrantamiento. Y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Incluso las glorias. Mire, estamos a la expectativa de que ahora, hoy, se decida cuál será. Usted sabe a qué me refiero. Pero es una gloria pasajera, incluso con mucha discusión este evento. Con mucha discusión. Mire tantos memes, tantas cosas que se sacan. Así ya se maneja el mundo bajo cosas ocultas. La gente mismo dice, no, si ese país es macumbero, no, si esa la hechicería está allí, no, si esto. Pero todo eso, sí ve que todo eso es normal ya. Faltaba que se presente el diablo ahí. Y la gente dirá, allí estaba el diablo, estaba con ellos, riéndose así. Porque el diablo lo ha hecho tan normal. Pues las cosas que ahora podemos ver, pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Denle un aplauso al Señor. Voy a leerle este último versículo, 1 Corintios 11, del 27 al 33. Este es un problema que había, que a veces solamente lo relegamos como ahora que vamos a servirnos la Santa Cena. Pero es un problema de estar participando del cuerpo de Cristo, de la sangre de Cristo, que es la vida, sin verdaderamente no discernir qué es esto. No discernir qué es esto, no es discernir qué es la vida que Dios, nueva vida que Dios nos ha dado. Leamos. Este versículo solamente se le aplica a la Santa Cena, pero en realidad es aplicable a la vida cristiana. La vida cristiana no la debes vivir como tú la quieres vivir, hermano, sino como Dios ha establecido. Y ese es el problema que muchas veces hay aquí. No, yo me voy de la iglesia, este pastor quiere imponerme. Yo no te quiero imponer, mi hermano, simplemente te estoy diciendo, así es, porque yo me he sujetado a eso también. Por tanto, cualquiera que come este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Aquí está hablando en una forma alegoría de lo que es la vida cristiana. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, él bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Eso es lo que está establecido. Pero mire lo que dice este versículo. Esa es la razón por la que hay muchos de ustedes son débiles, están enfermos y algunos han muerto por la desobediencia. Pero aquí viene la salida, la explicación para no hacerlo. Pero si nos examinamos a nosotros mismos, Dios no nos juzgará de esa manera de lo que dice lo que anteriormente está diciendo. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados juntamente con el mundo. Así que, mis hermanos, cuando se reúnan para la cena del Señor, espérense los unos a los otros. Por eso les digo, solamente lo hemos relegado a la cena del Señor. Y es que la cena del Señor es la representación de lo que verdaderamente somos como cristianos. Póngase sobre sus pies.